doctora Zavala Olivares. A continuación, voy a conceder el uso de la palabra al doctor Alfredo Sánchez Castañeda. El doctor Sánchez Castañeda es licenciado en Derecho por la UNAM, doctor en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Université de París II, Panteón Assas. Es investigador titular de tiempo completo por concurso de oposición en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad. Es consultor externo de norma internacional del trabajo de la OIT para América Central y del Caribe. Es profesor en Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho. Es profesor de formación profesional de la OIT en Turín, Italia. Autor de diversos libros y artículos en materia de derecho del trabajo y de la seguridad social. Fue defensor de los derechos universitarios y además ocupó el cargo de abogado general de la Universidad Nacional. Tuve el gusto de conocer a Alfredo desde que era estudiante de la licenciatura y de participar como miembro del sínodo que lo examinó en la facultad para obtener el título de licenciado en Derecho, presidido por el muy ilustre y recordado maestro Néstor de Buen Lozano y otro no menos brillante laboralista, Carlos Reynoso. Esto me ha permitido pues conocer de cerca sus logros, sus avances, tanto en la investigación como en el trabajo académico en general. Pues el doctor Sánchez Castañeda nos va a hablar de los proyectos e iniciativas sobre las pensiones. Tiene el uso de la palabra el doctor Sánchez. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, noches a todas y todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de pues las 13 jornadas, no consecutivas, pero sí los 3 días que van a haber para discutir el tema de la seguridad social, al doctor Larios, a mi colega Mari Carmen Macías, a Lorena Hurtado, haber tomado esta iniciativa. Salud. Y alegrarme mucho también de que sea una colaboración entre el Colegio de Profesores de la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ojalá a través del doctor Larios, de la doctora Mari Carmen Macías, continuemos realizando actividades periódicas, ya sea aquí en el instituto o en la Facultad de Derecho. En verdad me alegra esta colaboración. Me alegra mucho también compartir la mesa con los ilustres ponentes que han ustedes escuchado. Eh, Hay un sesgo personal, evidentemente, con el doctor José Manuel Lastra Lastra, que ya se evidenció, así que yo voy a continuar bajo la misma tesitura. El doctor José Manuel Lastra Lastra es mi maestro. De esa manera explico yo la gran influencia que ha ejercido conmigo, la gran, digamos, generosidad de algún estudiante como ustedes que llega al Instituto de Investigaciones Jurídicas un tanto pues, despistado, no sabiendo muy bien a ciencia cierta dónde está llegando, y encontrar grandes maestros como el doctor Lastra que le abren la puerta, que le conceden su tiempo y que pues le brindan a uno y lo ilustran de conocimientos que le hace conocer pues el derecho del trabajo, la doctrina italiana, porque el maestro Lastra es muy seguidor de la doctrina italiana del derecho del trabajo, y yo lo digo sin falsa modestia, me considero discípulo del doctor Lastra. Entonces, bajo estos antecedentes y de
cariño que le tengo al maestro intelectual y personal, me voy a permitir hacer una exposición en tres partes. Voy a tratar de retomar lo que comentaron en los colegas que me antecedieron, la doctora Catalina y el doctor. Eh, Primera parte, para tratar de ubicar los proyectos de reformas, que en realidad voy a comentar el último que se aprobó e indirectamente algunos otros. La primera parte de mi exposición para tratar de ubicarnos históricamente en lo que es la seguridad social en México. Déjenme decirles que pues en el mundo hubieron dos sistemas de seguridad social originales y originarios. El que se creó en Alemania, el que se creó en el Reino Unido. El modelo alemán del canciller Bismarck, que estableció una seguridad social financiada por contribuciones obrero-patronales. Seguramente les parece conocido. Y por otro lado, el caso del Reino Unido, en donde Beveridge estableció un modelo de seguridad social que se iba a financiar a través de impuestos, ¿sí? Una seguridad social nacional financiada con impuestos. Nosotros, como se dan ustedes cuenta, tomamos el modelo alemán, una seguridad social que se financia con impuestos, pensiones, que es el tema de nosotros, que es financiado perdón, con contribuciones, pensiones, que es financiado con contribuciones obrero-patronales. Ese fue el modelo que se creó luego que se reforma la Constitución para establecer en la fracción 29, si no me equivoco, en 1929, si no me equivoco, establecer la utilidad pública de la expedición de una ley del seguro social. Ya desde que habló de seguros sociales, tenía esta inclinación alemana. En 1943 se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social bajo el modelo alemán y bajo una circunstancia que a mí me gusta señalar mucho. ¿Cuál fue esa circunstancia que les puede hacer pensar situaciones contemporáneas? El Seguro Social se crea en el 43, pero ya desde muchos años atrás venía forjándose esta idea de crear un Instituto Mexicano del Seguro Social a partir del mandato constitucional. Pero había una oposición. ¿De quién era la oposición de crear un Instituto Mexicano del Seguro Social? De las aseguradoras, ¿no? Había cierta oposición porque sabían que eso implicaría, es una lectura vieja de una lectura moderna de lo que está ocurriendo actualmente, pues perder el manejo financiero, no quiero usar la palabra negocio, aunque la pensé, de los ahorros de los trabajadores que les iban a servir para tener una pensión, ¿no? Entonces, es muy importante comentar la fecha de creación del Seguro Social y el contexto. Entonces, esta seguridad social en México viene inspirada tiene como antecedentes el modelo alemán, el modelo inglés. Nosotros tomamos el modelo alemán. Entre paréntesis, les quiero decir que actualmente en Inglaterra hay una pensión estatal que obtienen los trabajadores a través de sus años trabajados. Y hay también una pensión privada que obtienen los trabajadores de contratar un seguro, ¿no? Ahí no es que el Estado siempre les dé el dinero en materia de pensiones, sino tiene que ver con los años trabajados de los trabajadores en Inglaterra. Entonces, este sistema de protección social mexicano tiene estos antecedentes, primera parte. Segunda parte de mi exposición, tomamos nosotros el modelo fundado en cotizaciones obrero-patronales, el modelo alemán, a través de la creación primero del Instituto Mexicano del Seguro Social
porque en principio todos los trabajadores iban a estar pues pertenecían al sector privado. Posteriormente se crea el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado, el ISSSTE, otra vez bajo en el mismo esquema de cotizaciones obrero-patronales. eh, Se empiezan a crear, que es una particularidad de nuestro modelo de pensiones, regímenes especiales. El primero, no sé si lo pueda decir así, fue el del ejército, porque se crea el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ¿no? También con su sistema de pensiones. Y a partir de ese momento eclosionan muchos sistemas de pensiones. Eh, Ustedes conocen el de Petróleos Mexicanos, ustedes conocen el del Seguro Social, que se ha ido modificando conforme al tiempo, pero hasta hace unos años las pensiones en el Seguro Social para sus trabajadores eran del 130% del salario vigente de los trabajadores y se iba actualizando anualmente. Se crean sistemas de pensiones especiales para los policías, para los trabajadores del Banco de México, para los trabajadores de las universidades. Se crean sistemas de pensiones especiales también para los municipios. Total que está esta idea general de que hay más de 100 modelos de pensiones en nuestro país, ¿no? Algunos se les pasa un cero y ponen 1000. Bueno, yo no los he contado, entonces no les puedo decir si son 100 o si son 1000, pero lo cierto es que tenemos una pluralidad de sistemas de pensiones basado en cotizaciones, que de suyo ya no empieza a ser bueno porque empezamos a generar desigualdades en relación a la pensión que van a recibir los trabajadores por años laborados o por cesantía en edad avanzada o vejez. Paralelamente, este modelo mexicano de pensiones se enfrenta a una realidad. ¿Cuál fue esa realidad? Que empezamos a crear desde los años, finales de los años 60, un sistema alternativo de seguridad social y posteriormente un sistema alternativo de pensiones, porque el gobierno se da cuenta que pues los campesinos, empezó con ellos, Coplamar, eh, no necesariamente son trabajadores subordinados, ¿no? Ellos trabajan o trabajaban o realizaban su actividad agrícola. También dentro del propio seguro social empiezan a haber otros esquemas. Bueno, los trabajadores independientes, que son más o menos una situación que históricamente ha habido en todas las sociedades. Luego se crea un un seguro familiar, por ejemplo, que no son personas que tampoco tengan una relación de subordinación, que tengan un patrón. Se crea un seguro también para para familias de trabajadores mexicanos en el extranjero. Entonces, ya tenemos en primer lugar una pluralidad de sistemas contributivos, de cuotas patronales de trabajadores, sector público, sector privado y de sectores especializados que nos empieza a complicar nuestro modelo de seguridad social, todos basados en la idea de cotizaciones obrero-patronales, ¿no? Lo que comentaba la doctora Catalina, este fondo en donde todos se contribuían y después de ahí se empezaban a pagar las pensiones. En los últimos años empezamos a crear una pensión de protección social para las poblaciones que después de cierta edad pues no tenían ingresos, ¿no? Una realidad mexicana porque nosotros, al menos yo puedo decir que desde hace 20 años, de cada 10 personas que trabajan, solamente 3 tienen una pensión, ¿no? Entonces, ese porcentaje de la población que nunca alcanzó a tener una
una pensión, pues se empezaron a idear mecanismos de protección social que independientemente de que hayan tenido un trabajo subordinado o un trabajo independiente, por la mera edad tenían derecho a una pensión, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos como pensiones de adultos mayores. Ustedes conocen muy bien la historia, empezó en la Ciudad de México y eh, se convirtió al paso de los años en una política federal, desarticulada también porque en algún momento estaba la pensión de adultos mayores federal y de repente los estados también creaban su pensión de adultos mayores. Eso pasó en Morelos, ¿no? Donde la gente cobraba su pensión aquí en la Ciudad de México, la federal y la estatal en Morelos. Se han ido modificando los montos, han afortunadamente incrementado, se ha ido disminuyendo la edad de trabajar de la edad de las personas para poder acceder a dicha pensión. Pero aquí lo importante que yo quiero resaltar es que generamos este modelo alterno que tiene un costo alto para el Estado mexicano y para todos ustedes o todos nosotros que pagamos impuestos. Ese modelo de por sí ya complicado de múltiples regímenes de pensiones, todos basados en cotizaciones obrero-patronales, se complicó más con la necesidad de contar con recursos para esta pensión de protección social, ¿no? No digo de seguridad social para que inmediatamente pensemos en trabajadores no asalariados o en personas que no realizaron una actividad laboral remunerada. ¿Qué sucede? Como se comentó aquí hace un momento, bueno, en 1997 cambiamos de modelo de pensiones. ¿En qué sentido cambiamos de modelo de pensiones? Pues que a los trabajadores del Seguro Social les dicen, oye, esta manera de que todos aportan una bolsa y luego de esa bolsa tomamos los recursos para poder cubrir las pensiones de las personas que se empiezan a jubilar, no es funcional, ¿no? Nos empiezan a decir, pues porque el Estado toma el dinero y no sabemos qué hace con él, porque es mejor, no estoy diciendo que esté de acuerdo, solamente estoy diciendo lo que se señalaba, porque es mejor que cada quien tenga su cuenta individual, ¿no? Y bajo esta idea, pues no es de fobias o no fobias, pues entramos a una etapa neoliberal de la economía que decía que el Estado era mal administrador. Entonces, qué mejor que sean los privados quienes administren las pensiones de los ingresos de las contribuciones de los trabajadores a través de las AFORES y las pensiones de los trabajadores a través de las CIFORES. Ese modelo que empezó en el Seguro Social en el 97, en el 2007 se replicó en el ISSSTE, con una particularidad en el caso del ISSSTE, porque sí había la intención de que hubieran muchas AFORES, pero el Estado se dio cuenta que era mejor que Pensioniste tuviera el control de las pensiones de los trabajadores. Ese modelo de pensiones que se decía que era el más adecuado, al paso del tiempo resultó completamente insuficiente por múltiples razones que ustedes ya conocen. A tal grado que, por ejemplo, Chile, el país en donde aparecen los fondos de pensión, ya lleva 3 reformas, ¿no? A su sistema de pensiones y ha hecho cosas que nosotros literalmente no nos hemos atrevido a hacer y que ya tienen un costo social y económico muy grande para la población mexicana. En ese inter caímos en cuenta, yo doy algunos ejemplos,
que las Afores me cobran por manejar mis recursos. Al paso de los años se ha ido disminuyendo, incluso ya se topó lo máximo que puede cobrar una Afore en esta administración, hay que señalarlo. Eh, la Afore me cobra por manejar mis recursos, la CIEFORE me cobra por manejar mi pensión. Me dan rendimientos, eso es un hecho, pero no me dan los rendimientos que pudiera yo obtener si yo mismo manejara mi fondo de pensión, ¿no? La que más da en este momento, si no me equivoco, es la del ISSSTE, justamente, que es el 7%, no sé si me equivoque, pero déjenme decirles que si ustedes ese mismo dinero lo usaran para comprar CETES, tendrían un 11%. ¿No? Entonces, para que vean ustedes, pues el negocio, como en el 43 que veían las aseguradoras, tienen ahora las administradoras de fondos de pensión. Hay otros elementos de por medio un trabajador mexicano no suele tener desafortunadamente un trabajo estable, ¿no? Hay estudios que se hicieron hace pues aproximadamente 10 años, yo no conozco uno más reciente, que dice que un trabajador normalmente cada 3,5 años, cada 4 años cambia de trabajo. Tiene periodos de desempleo, tiene periodos en donde está contratado por honorarios, en muchas ocasiones por el propio Estado, tiene periodos en donde está en la informalidad. Entonces llegamos a una población que al final de su vida laboral quizás no va a cotizar o no cotizó lo suficiente para tener una pensión. Este mecanismo de sistema de pensiones fue muy criticado cuando apareció, fue muy criticado en México también cuando se hizo la reforma al Seguro Social, cuando se hizo la reforma al ISSSTE, hubo una legitimidad constitucional que le dio la Corte, entonces no se podía señalar más allá de eso. La Corte viendo cosas que solo quería ver, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del ISSSTE, cuando se discutió la constitucionalidad después de los amparos que todos ustedes interpusieron, dijo, no, es que sí cumple con los principios de la seguridad social, ¿no? Pues cumplía con algunos, pero no todos, porque uno de los principios de la seguridad social es la corresponsabilidad del Estado en los fondos de pensión, exclusivamente en materia de pensiones. Otro que es fundamental es que la administración de las pensiones no se puede convertir en un lucro, y eso evidentemente existe. Otro principio en materia de pensiones que tiene que ver con la participación de los asegurados en los sistemas de administración de los fondos de pensión. Los asegurados, no, yo no conozco una Afore o CIEFORE donde participen los trabajadores, ¿no? Entonces, conforme ha pasado el tiempo, se ha evidenciado ese modelo de pensiones completamente, pues, ¿cómo utilizar un calificativo noble, inadecuado? No solamente en México, sino en todo el mundo, porque eh, Bolivia ya ha hecho modificaciones al modelo, Colombia ya ha hecho modificaciones al modelo, Chile, como ya lo he comentado, ya ha hecho modificaciones al modelo. Es un modelo que para desgracia nuestra es latinoamericano, porque no existe en Europa, ¿no? Existe en países pobres y subdesarrollados y desiguales, ¿no? Y aún así, en esos países ya ha sido objeto de reformas. Entonces, es un tema que las administraciones venían posponiendo, porque como en el 43, por eso insisto mucho en la fecha, pues había un negocio de por medio, hay que decirlo con toda la claridad, ¿no? Del caso. Eh, Imagínense en ustedes la cantidad de recursos que manejan las administradoras
de fondos de pensiones. Algunas personas calculan que es el 30% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, imagínense esa cantidad de dinero y el lucro que implica. Eh, Ese modelo ha sido cuestionado. Si ustedes leen al doctor Lastra, si ustedes leen a investigadores de este instituto, van a darse cuenta que hay una muy buena bibliografía criticando el funcionamiento de dicho modelo. Bajo esa dinámica se han presentado muchas iniciativas a nivel mundial. Se ha repensado el modelo de pensiones. En el caso mexicano hay muchas iniciativas que están ahí en el Congreso, muchas organizaciones de la sociedad civil que hacen propuestas para cambiar el modelo. Yo aquí tengo, por ejemplo, la del Movimiento Nacional de Pensiones Dignas sin Afore, porque el tema de fondo son las afores. Yo de hecho diría otra vez con claridad y sin fobias, las afores parten de un modelo pues neoliberal, ¿no? Mientras sigamos tendiendo a afores, no vamos a tener un sistema de seguridad social, ¿no? Sino vamos a tener un sistema neoliberal de administración de fondos de pensiones. Entonces, evidentemente, los cambios políticos que se han dado en nuestro país han llevado a realizar una serie de reformas en nuestra normatividad, y es ahí donde paso a la tercera parte de mi exposición para hablar de los proyectos de reformas o de las reformas que se han dado en la materia, ¿no? Para concretizar o para hablar específicamente. Hay dos muy importantes que se hicieron en esta administración. Yo siempre he dicho que honor a quien honor merece. Hubo una primera reforma muy importante en el 2020 que redujo las semanas de cotizaciones de 1,250 semanas de cotizaciones. Regresamos al esquema antiguo de 750 semanas, si no me equivoco, de cotizaciones, no, sí, 750 semanas de cotizaciones, un poco bajo el antecedente que yo les he comentado, que las personas no alcanzaban a tener las semanas suficientes para contar con una pensión de jubilación. También nos dimos cuenta que algo que le llaman tasa de reemplazo, que a mí no me gusta, pero que digamos la proporción del salario que reciben y de la pensión que recibirán en el caso mexicano está calculado más o menos del 30%, ¿no? Entonces no quiero que se pongan mal, pero imagínense lo que ganan actualmente, van a recibir el 30% en su pensión, salvo que trabajen en el Seguro Social, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estos elementos hicieron que se reduzca el número de semanas de cotización para que las personas puedan contar con una pensión. También otra reforma que se realizó en el año 2020, que se va a surtir efectos hasta el 2030, tiene que ver con el aumento de las contribuciones patronales, porque tenemos, pues somos uno de los países en donde los patrones pues aportan muy poco en general a la seguridad social y en particular a las pensiones de los trabajadores. Las dos iniciativas yo diría muy buenas. En el caso de la primera, es un tema, se enfrenta a un gran problema que tiene que ver con la reforma que se aprobó recientemente, y es el financiamiento, ¿no? Porque el dinero tendrá que salir de alguna parte para poder cubrir las pensiones de los trabajadores. El Seguro Social establece una pensión mínima garantizada de un salario mínimo. El ISSSTE establece una pensión mínima garantizada de 2 salarios mínimos. Ahí ya hay desigualdades, ¿no? Pues en el sector privado, sector público hay una desigualdad del 100%, y hay una desigualdad aún mucho mayor
si ustedes pertenecen a uno de los regímenes especiales que hay en materia de pensiones en nuestro país. Está el tema del financiamiento ahí de por medio, que yo voy a regresar un poco después a ello. Bajo esta tesitura se presenta una iniciativa. Les comento yo, hay varias iniciativas, antes de entrar a esta, hay varias iniciativas que en la materia, que todas parten de lo que comentó la doctora Zavala del Instituto Mexicano de la Competitividad, pero que en realidad son un sistema de pilares que ha hecho la CEPAL, que ha hecho la OCDE, que ha hecho el Banco Mundial y que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo. Ese sistema de pilares, hay discrepancia de cuál debe haber, cuál no debe haber. Yo comento el de la OIT. La OIT dice que debe haber un piso cero de protección social, es decir, que todas las personas deben tener o deben contar con un ingreso mínimo que les permita vivir adecuadamente y deben de contar con una atención médica que les permita contar con un estado de salud adecuado. La OIT habla de un primer pilar. Ustedes piensen en el caso mexicano, bueno, ese pilar cero más o menos lo tenemos nosotros con la pensión de adultos mayores. Hay un segundo pilar que le llama de seguridad social. Ese pilar de seguridad social tiene que ver con la existencia de contribuciones obrero-patronales, de un pilar obligatorio para todas las personas que realizan una actividad laboral subordinada o incluso no subordinada. Eso, no hay tiempo para platicar el tema, pero independientemente si realizan una actividad laboral, si tienen un empleo, este pilar de seguridad social obligatorio se aplicaría. Hay un segundo pilar que señala la OIT, que se lo llama un pilar complementario, que puede ser obligatorio o no obligatorio, en donde es el patrón quien realiza el financiamiento de la pensión de los trabajadores. ¿En qué se diferencia con el primero de seguridad social? Que este lo pueden administrar privados. En el caso del primero de pilar de seguridad social, es obligatoria las cotizaciones obrero-patronales y es el Estado quien lo administra. Teóricamente con el cero y el pilar uno debería ser suficiente para que una persona pueda tener una vida digna. Este segundo pilar, cotizaciones patronales, voluntario o obligatorio, y es administrado por el sector privado. Y hay un tercer pilar que llaman de ahorro personal voluntario, en donde se establece la posibilidad de que las personas puedan tener pues su fondo de ahorro privado, ¿no? Esto que a veces los bancos nos dicen, pon dinero aquí y yo te voy a dar, o vas a tener tanto dinero en determinado momento, ¿no? Sin mencionar nombres, hay un banco que dice, yo te voy a dar el 10.5 de intereses anuales, y uno dice, ah, bueno, pues casi son los 11% que me da los CETES, me dice que va a ser fijo, entonces lo adquiero, ¿no? Estos pilar cero y tres pilares, alrededor de ellos ha girado las reformas a la seguridad social que nosotros podemos encontrar en el Congreso. En lo que nos toca particularmente al país, no estamos en esa discusión. Se ha creado este pilar cero de protección social, afortunadamente, con un problema de financiamiento. Y los otros tres pilares, pues simplemente no son objeto de discusión hasta recientemente con la reforma que vimos hace unos días, que crea un fondo de bienestar de pensiones. Bajo esas reformas han girado las diferentes modificaciones. Ahí yo diría, por eso menciona el Movimiento Nacional de Pensiones Dignas, hay una gran discusión de que el pilar uno de seguridad social no sea administrado por entes particulares, sino que sea administrado por el Estado. Hay algunos que citan el modelo sueco, que parece ser que es de los
más funcionales, que tiene un sistema nacional de pensiones. Pero la discusión está ahí, independientemente de crear un sistema nacional de pensiones o de que el ISSSTE y el Seguro Social retomen las funciones que hacían antes del 2007 en el caso del DISTE o de 1997 en el caso del Seguro Social, que sea una administración pública para que garantice una mejor pensión a los trabajadores y se quite el lucro, se quite la falta de existencia de solidaridad intergeneracional, participen los trabajadores en la administración de las pensiones, es decir, los principios que ha marcado la OIT. Ahí ha girado la discusión en la reforma que nosotros pues hemos visto estas últimas semanas, no entra a esa discusión de fondo. Yo quiero decir que fue una reforma o ha sido una reforma con muy buenas intenciones, pero no entra a la discusión de fondo. Seguir contando con un modelo privado, administradoras de fondos de pensión, o contar con un modelo público de administración de las pensiones de los trabajadores. Fue una reforma, yo lo comento, con muy buenas intenciones, pero todavía se inscribe bajo un esquema neoliberal, ¿no? De creación a partir de entes privados, llámense afores, que administran las pensiones de los trabajadores. Este fondo de pensiones para el bienestar tiene una serie de características. Déjenme busco mi página que me sigue aquí. Tiene una serie de características. Se busca asegurar una pensión de 2 salarios mínimos, que los 16,000 y tantos pesos que se establecen, una pensión de 2 salarios mínimos tanto para los trabajadores del Seguro Social como para los trabajadores del ISSSTE, que en el caso de los trabajadores del ISSSTE en realidad es la pensión mínima garantizada. Se sigue inscribiendo en el caso del Seguro Social, por eso las administradoras de fondos de pensión no han protestado mucho bajo el esquema de Afores, ¿no? Y bajo esa dinámica, pues seguimos sin la existencia de un principio de solidaridad que ya comenté, de responsabilidad del Estado y participación de los asegurados, y principalmente el principio de ausencia de lucro en la administración de las pensiones de los trabajadores. Ese modelo sigue existiendo a pesar de las buenas intenciones de la creación de este fondo de bienestar. Sigue existiendo el costo de la administración de las pensiones de los trabajadores por medio de las AFORES. Sigue existiendo el problema del bajo rendimiento que otorgan las AFORES en relación. Yo doy el ejemplo de CETES, que es una inversión segura, salvo que quiebre el Estado mexicano, en donde hasta hace unas semanas estaba no a 11, sino a 11.3 el rendimiento de la tasa de CETES. Hay un problema que me parece tiene que ver con esta famosa tasa de reemplazo. Espero poder explicarme adecuadamente. Si ustedes ganan menos de 2 salarios mínimos, este fondo de pensiones les va a garantizar que ustedes ganen o que ustedes obtengan una pensión de 2 salarios mínimos, ¿no? Cosa que es muy buena. Es decir, si su salario está por abajo de los 16,777.78 centavos, tienen la expectativa de poder recibir esos 2 salarios mínimos. Si su salario rebasa esta cantidad, es decir, 17,000 pesos, ya no se aplica para ustedes. Entonces, lo que van a recibir es la tasa de reemplazo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que les van a dar lo que les toque. Y eso quiere decir que en lugar
gana menos de 2 salarios mínimos, va a recibir 16,777 pesos. Si B gana 17,000 pesos o 18,000 pesos, entonces sí le aplicamos la tasa de reemplazo. Y la tasa de reemplazo está calculada más o menos, yo no soy actuario, me perdonen si no puedo explicar con mayor detalle, en un 70%. Entonces calculen ustedes el 70% de 17,000 pesos. Entonces, ganar más los penaliza para tener una pensión de por lo menos 2 salarios mínimos, ¿no? No lo sé, a ver si tenemos otra interpretación. Yo a mí me encantaría escuchar. Hay un tema también fundamental que tiene que ver con el financiamiento de este fondo de bienestar que pues está colgado de posibles ingresos que no sabemos si van a ser frecuentes y seguros, ¿no? Porque se habla de parte de los ingresos que tiene este Instituto Nacional para devolver al pueblo lo robado, que yo esperaría que eso ya se detuviera, ¿no? Que no siguiera siendo una fuente de ingresos, porque quiere decir que se van a seguir robando cosas del pueblo. Entonces es un poco paradójico. eh, Tiene que ver con los ingresos que se reciban del Tren Maya, que no sabemos si son ciertos. Yo no soy actuario, hay cálculos actuariales que se han hecho también sobre la insuficiencia de los recursos. Y yo termino señalando justamente, haciendo referencia a la lucha que hubo antes de que en 1943 se creara el Seguro Social y la lucha que está habiendo ahora en el año de 2024, que seguimos con un modelo de capitalización individual y de administración privada de las pensiones. Mientras ese modelo no se cambie, vamos a seguir con un modelo de seguridad social en materia de pensiones de los trabajadores que no va a alcanzar para tener un ingreso digno y que pues va a generar al mismo tiempo una presión financiera al Estado para subsidiar este ingreso de por lo menos 2 salarios mínimos. Muchísimas gracias.